Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Bueno, a petición de varias personas desde hace muchas semanas, quisimos preparar este video. La verdad es que las personas que siguen este canal, que saben que nosotros somos pro misa tradicional y pro tradición de la iglesia, pues no sienten la necesidad de investigar mucho sobre esto porque es súper obvio que esto del camino neocatecumenal es totalmente contrario a las enseñanzas de la iglesia. Pero como después de Vaticano II las puertas a tantas innovaciones se han abierto, pues hay muchas personas que aún están muy confundidas, tienen muchas dudas. Para este video vamos a basarnos en algunas partecitas de un artículo que escribió Sí, no para la página Adelante la Fe, y también haremos por aquí algunos comentarios. Como dijimos antes, al encontrarse los fieles desorientados, no solamente los fieles, sino también el clero en gran parte, surgen grupos, movimientos, donde se inventan sus propias reglas, las cuales se alejan mucho, como se dijo antes, de las enseñanzas de la iglesia que produjeron tantos santos. Mantuvieron la moral de toda la sociedad. El camino neocatecumenal surgió cerca de Madrid, en España, en 1964, por medio de un señor, es la obra de un señor llamado Kiko Argüello, coadyuvado por Carmen Hernández. La estructura jerárquica del camino neocatecumenal. La cabeza de la estructura piramidal del camino neocatecumenal es Kiko Argüello, acompañado por esta señora que dije antes, Carmen Hernández, hasta en el año 2016, que fue el año de su fallecimiento. Y también van acompañados por un sacerdote, el padre Mario Pezzi, que figura como aquel que debería garantizar la eclesialidad pública del camino. Bajo ellos se encuentran los supercatequistas al cargo de las comunidades de las distintas regiones o enteras naciones, que dictan las catequesis de Kiko y forman las comunidades neocatecumenales y ponen al frente de ellas a los catequistas responsables. Si bien no todo es completamente erróneo, existen muchos errores graves contra la fe, especialmente relativos al magisterio eclesiástico, los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía como sacramento y como sacrificio. Por ejemplo, el pecado es el pecado y no ofende a Dios, que es infinito y nada lo puede ofender, sino a la comunidad. Tienen una teología muy dudosa. Dios dicen que no es estático, como lo presenta el pensamiento helénico y de Santo Tomás, sino que es dinámico y cambia continuamente. Por eso no es raro que cambie la liturgia y seguirá cambiando aunque no le guste a la gente. Este es el mismo concepto que tienen los modernistas con respecto a la tradición, que dicen que la tradición evoluciona. Lo más absurdo del mundo, porque si no, no puede ser tradición. Pero bueno, es así. Así dicen ellos. Y esta gente ve a los dogmas como si fuesen unas cosas rígidas que impiden la evolución del cristianismo a lo largo del tiempo y de acuerdo a las necesidades de la gente. Estamos en una época, ellos dicen, que es más comunitaria y por ello la confesión individualista ya no sirve más. El pecado no es contra Dios, sino contra la asamblea que es Cristo. Bueno, entonces, tomando enseñanzas de sus fundadores, comencemos a mirar el montón de errores de este camino que realmente es errado.
Entonces comenzamos. Doctrina neocatecumenal sobre la Iglesia. En las orientaciones a los equipos de catequistas para la fase de conversión, a partir de ahora, Kiko y Carmen dicen: queremos formar en la parroquia una comunidad que sea signo de esta comunidad. Con el tiempo cambiará la pastoral y la estructura de la parroquia. La iglesia primitiva no se consideró nunca como la única tabla de salvación. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces se responde a esta tesis. Primero, niega la inmutabilidad e indefectibilidad de la iglesia, que fue definida de fe divino-católica por el Concilio Vaticano I, por León XIII en la encíclica Satis Cognitium, por el Papa San Pío X, que condenó este error como propio de los modernistas. 2. Niega la visibilidad de la iglesia y hace de ella una sociedad neumática o invisible, compuesta solamente de los predestinados llenos del Espíritu Santo. Tesis que fue condenada como herética repetidamente por el magisterio de la iglesia. Véase la condena de Montano y los Vegardos, de los Fraticelli, de Wieglitz y de Hus, de Lutero y de los jansenistas. Tercero, finalmente niega el dogma: fuera de la iglesia no hay salvación, definido de fe divino-católica por el Concilio Lateranense I, por el Concilio de Florencia, por Bonifacio VIII, por el Papa Pío IX, por León XIII y por el Papa Pío XII. La Iglesia Católica está llena de paganismo. Kiko y Carmen prosiguen: hoy debemos reconstruir la Iglesia como si se comenzara de nuevo. Orientaciones a los equipos de catequistas para el segundo escrutinio bautismal, página 75, a partir de ahora. La iglesia está llena de idolatrías, la iglesia católica está llena de paganismo. Esto le pertenece a ese libro en la página 34. La iglesia está medio destruida y es necesario reconstruirla. Con Constantino se abre un paréntesis que llegará hasta nuestros días. Hoy nos toca vivir en otra época en la que las naciones salen de la iglesia. Hubo una época de cristianismo vivida a un nivel muy religioso y mágico. Hoy entramos en una época distinta y necesitamos pasar a un cristianismo vivido en la fe y no en la religiosidad natural. Salir de la religión para encontrar en la fe. A esto se responde: esta tesis niega la santidad de la iglesia, que es una de las 4 notas definidas de fe en el credo apostólico y niceno, retomada y definida por el Concilio Vaticano I y por Pío XII. Además, Kiko declara prácticamente el fracaso de las obras de la iglesia, inmediatamente después de haber escuchado las catequesis. Los neocatecumenales pierden de vista el sagrario y comienzan a creer que allí no hay nadie. En efecto, ya no se arrodillan al pasar delante de él. Los sacramentos ya no son fuentes de gracia, porque siempre y de todos modos se continúa siendo impotentes para obrar el bien. Los sacerdotes se convierten no ya en directores espirituales de las almas, sino en personas comunes. Esto es el testimonio de una persona, aquí lo pueden ver. Aquí Kiko da a entender que la iglesia en tema de doctrina no es infalible y que el único que dice las cosas exactas es él. Él no cree en la infalibilidad del Papa, sino que finge su misión. Este es otro testimonio de un ex catequista. Tiempos oscuros desde Constantino hasta Vaticano II.
Kiko y Carmen afirman, no tenemos sacerdotes en el sentido de personas que separamos de todos los demás porque se ponen en contacto en nuestro nombre con la divinidad, porque nuestro sacerdote, aquel que intercede por nosotros, es Cristo. Y como somos su cuerpo, todos somos sacerdotes. Es verdad que este sacerdocio se visibiliza en un servicio y hay algunos hermanos que son servidores de este sacerdocio, ministros del sacerdocio. Entonces aquí el artículo responde y dice, el Concilio de Trento definió de fe que existe un sacerdocio sacramental de la nueva ley, que existe el sacramento del orden sagrado o sacerdotal y que existe una jerarquía eclesiástica. Y nosotros aquí agregamos, esto es muy común porque esto es una manera de pensar muy modernista. Pero aquí en el camino neocatecumenal se van muchísimo más allá que lo que ha hecho el Novo Ordo, que de por sí ya ha denigrado al sacerdote. Autoridad usurpada. Kiko, profeta de Dios. Dice Kiko, es el apóstol, el catequista, el que te conduce en el catecumenado, el que debe vigilar sobre el camino. La palabra de Dios tiene una sola interpretación que da la Iglesia y que hoy yo os daré en nombre de la Iglesia. Si no reconocéis en nosotros, catequistas, a Jesucristo, a Dios, lo que estamos haciendo aquí es un teatro. Bueno, aquí el artículo responde, esta tesis niega la constitución jerárquica de la Iglesia definida de fe en el Concilio de Trento por el Papa Pío VI y por el Papa Pío X. Relación con los párrocos y los obispos. Para la relación con los párrocos, Kiko exige delicadeza a causa de su inmadurez. Sobre la situación de los párrocos es necesario hablarles con más delicadeza porque vienen de una situación de la iglesia, en la cual están imposibilitados para sentirse pecadores. No pueden tener aquella libertad que sería para ellos una salvación. Entonces los catequistas no deben exponerles a un escrutinio en público o cosas por el estilo. Para los seguidores del camino neocatecumenal, en cambio, la libertad de actuar y sin ninguna mortificación. Y continúa, el cristianismo significa que aquí, hermanos, no se os lavará jamás el cerebro hasta el punto de no dejaros libres para pecar cuando queráis. Hubo un tiempo en el que se creía que para ser virtuoso había que sacrificarse mucho haciendo actos para ejercitar la voluntad. Esto hoy ya no se acepta. Fue para otras épocas. Yo no te aconsejaría jamás, hermano, ese estoicismo. Bueno, aquí le responden. Esta tesis de los neocatecumenales enseña la imposibilidad del hombre para actuar bien moralmente, que fue condenada como herética por el Concilio de Orange, por el Concilio de Trento y por Clemente XI. Aquí hay otra parte que toca que se llama religiosidad y fe. Esto es horrible lo que dice este hombre aquí. Kiko ilustra así la diferencia entre religión y espiritualidad cristiana. Y dice, el hombre cuando ha descubierto a este ser superior necesita conseguir que le sea propicio, aparece la religión. El hombre levanta un altar allí donde Dios le hace caso. Allí lleva panes, animales y los sacrifica. Piensa, Él me dará a cambio otras cosas. Así se ponen algunos sacerdotes. Todos los religiosos naturales ofrecen a Dios sus obras. Esto no es cristianismo. La espiritualidad cristiana es que los cristianos alaben constantemente a Dios. En la religiosidad natural no existe esta alabanza.
Existe el sufrimiento, la resignación. Se debe sufrir en esta vida para que uno tenga la recompensa en la otra. La vida es una prueba para recibir después un premio. Esto es herético, totalmente anticristiano. Esto es lo que él dice, que esta enseñanza es herética. O sea que esto de levantar altares y toda la historia del Antiguo Testamento que va perfilando para que exista la Santa Misa como debería ser la misa tradicional, eso es totalmente anticristiano. Otra diferencia. En la religiosidad, dice él, natural, necesitas un sacerdote con su buena sotana que te sirva el culto. En el cristianismo es otra cosa. Tú te encuentras con Cristo a través de un cristiano. No se trata de ritos. También porque, según Kiko, en los ritos cristianos hay una infiltración de paganismo. Y él continúa diciendo, en la liturgia entran toda una serie de ideas de las religiones naturales, ofrecer sacrificios a Dios para aplacarlo. Así entran en la liturgia los ritos paganos. Bueno, este señor es un tremendo protestante. Bueno, continuamos. La presencia real. Después Kiko se expresa ampliamente sobre la presencia. Miren lo que dice. Lo más importante no está en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ella está en función de la Pascua. La iglesia primitiva no tuvo jamás problemas sobre la presencia real. Cristo es una realidad viva que hace Pascua y arrastra a la iglesia. No es cuestión de migas. Ahora empieza a haber una obsesión con el hecho de que Cristo está presente en el pan y en el vino. La Iglesia Católica se vuelve obsesionada respecto a la presencia real. Comienzan las grandes exposiciones del Santísimo Sacramento, pero el pan y el vino no están hechos para ser expuestos, porque se estropean. Si Jesús hubiera querido la Eucaristía para permanecer, se habría hecho presente en una piedra que no se estropea. El pan es para el banquete, para introducirnos en la Pascua. En cambio, desde Trento en adelante, se celebró la misa para consagrar y tener presente a Jesús y meterlo en el sagrario. ¿Acaso necesita Dios de la sangre de su Hijo para aplacarse? ¿Pero qué clase de Dios nos hemos hecho? El sacrificio que Dios quiere es nuestro cuerpo, porque en el cristianismo no existen templos. Si no salís de la religiosidad, debéis iros de aquí, el camino neocatecumenal. Entonces es necesario salir de la idolatría del templo. La iglesia está llena de idolatrías. La iglesia católica está llena de paganismo. Bueno, nosotros como Verdad en la Red les decimos, aquellas personas que se encuentran atrapadas en esto, tienen que salir corriendo de allí, porque esto no es doctrina católica. Esto es totalmente una invención, una deformación de este señor. Es la teología de el Kiko. Pero leemos en este artículo y le responden. Estas tesis niegan 1. El valor redentor, expiatorio y propiciador del sacrificio de la misa. 2. La presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, después también de la misa. Verdades definidas de fe por el Concilio de Trento, por el Concilio Lateranense. 4. Por el Concilio de Constanza y por el Concilio de Trento. La fe es la experiencia del encuentro personal con Cristo. Para Kiko, el cristianismo no es ni un conjunto de verdades ni de preceptos morales. Ser cristiano, dice él, no será adherirse a ciertas verdades. El cristianismo no es un conjunto de verdades que están allí estáticamente como si Dios fuera un ser estático. El cristianismo no es un moralismo. Jesús no es una idea, no es un ideal de vida.
No ha venido a darnos ejemplo y a enseñarnos a cumplir leyes. ¡Wow! Respondemos, dice el artículo. Estas tesis retoman el error modernista sobre la experiencia religiosa condenado por San Pío X en la encíclica Pascendi. No es necesario cooperar con la gracia. Se sigue que la iglesia no juzga, no exige, sino salva, cura y perdona. El cristianismo no exige nada a nadie, lo regala todo. Y responden en el artículo, esta tesis niega la necesidad de que el hombre coopere con la gracia de Dios y fue condenada como herética en el Concilio de Trento. El hombre está totalmente corrompido y ya no posee el libre albedrío. Para Kiko, el hombre es un irresponsable, no puede hacer el mal y por ello no tiene culpa. Ni puede hacer el bien, aun queriéndolo, porque está a merced del diablo. El hombre, dice él, está profundamente tarado, es carnal, no puede sino robar, pelearse, ser celoso, envidiar, no puede hacer otra cosa y no tiene culpa. Cristo fue resucitado, yo soy resucitado, yo soy perdonado y vivo para siempre. Si el hombre ha sido resucitado de la muerte, quiere decir que el pecado ha sido perdonado. Esto lo hará Dios, no tú. La conversión no es un arrepentirse del pecado, sino un cambiar hacia adelante. El hombre quiere hacer el bien y no puede. El hombre ha quedado radicalmente incapaz y a merced de los demonios. Ha quedado esclavo del maligno. El maligno es su señor. El hombre peca porque no puede hacer otra cosa, porque es esclavo del pecado. Si alguno peca es porque el demonio está en él. Responden en el artículo, la Iglesia ha definido de fe divino católica que la naturaleza humana no ha sido totalmente corrompida, sino solo herida por el pecado original, Concilio Vaticano I, y que el hombre ha conservado su libre albedrío y por tanto, si peca, es responsable de su pecado, Concilio de Trento. La próxima pauta es, en la iglesia primitiva no existía el sacramento de la confesión, sino solo el bautismo. He aquí cómo Kiko elimina el sacramento de la confesión y después el de la Eucaristía. Y él dice, la iglesia primitiva no tiene ninguna explicación del sacramento de la penitencia que no sea el bautismo. Cuando la iglesia se institucionaliza un poco, aparece la institución de la penitencia. El valor del rito no está en la absolución, ya que en Jesús estamos ya perdonados, sino en el hacer al hombre capaz de sentirse perdonado. Uno se siente perdonado en lo profundo, cuando se siente en comunión con los hermanos. Y responde el artículo, el Concilio de Trento definió que la Iglesia recibió de Cristo el poder de los pecados mediante el sacramento de la confesión personal. Con respecto a la Eucaristía, Kiko dice, la Eucaristía es únicamente sacrificio de alabanza. Otros ven en la Eucaristía el sacrificio de la cruz de Jesús. En la Eucaristía no hay ninguna ofrenda, no hay Eucaristía sin asamblea. El artículo responde, el Concilio de Trento definió de fe divino católica que la misa, incluso la privada, es un verdadero sacrificio de adoración, de acción de gracias, de propiciación, de satisfacción y de impetración. Y nosotros aquí en Verdad en la Red decimos, este señor está imbuido en toda esa filosofía modernista y no entiende ni tiene fe tampoco en lo que es realmente la Santa Misa. No comprende la trascendencia espiritual que tiene la Santa Misa y se queda solamente con este humanismo
que se ha ido enseñando desde el Segundo Concilio del Vaticano, especialmente impulsado por el Papa Pablo VI, porque era la cabeza de la Iglesia en aquel entonces donde eso penetró con tanta fuerza. Bueno, el artículo dice que, en conclusión, como se ve, la doctrina del camino neocatecumenal se aleja objetivamente de muchas verdades reveladas y definidas dogmáticamente por la Iglesia Católica mediante su magisterio infalible. Por este motivo, el camino neocatecumenal no puede ser considerado objetivamente un movimiento católico, apostólico y romano, aunque se haga pasar por tal. Y aquí nosotros agregamos, aunque pareciera, bueno, pareciera no, le dieron el visto bueno estos últimos papas, desde que apareció este camino neocatecumenal. Ya conocemos las faltas, las fallas, las herejías de estos papas que han aprobado esta deformación y que le han dado luz verde junto con otras que han aparecido después del concilio y que van alejando cada vez más a los fieles de lo que es verdaderamente la fe católica. Bueno, sin más que decir, lo único que les podemos recomendar a las personas que están metidas en eso es que se vayan del camino neocatecumenal, porque no es el camino que las va a conducir realmente a la salvación del alma y por lo tanto al cielo. Pero hay movimientos dentro de la Iglesia, por ejemplo, el movimiento de los neocatecumenales, que yo considero un movimiento dentro de la Iglesia muy peligroso, que está llevando a miles de almas a la perdición, porque profesa auténticos y verdaderos errores totalmente contrarios a la fe católica. Pero vamos a ver, el movimiento de los neocatecumenales niegan verdades fundamentales de la fe, por decir alguna, por ejemplo, el aspecto sacrificial de la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso han sustituido la misa como sacrificio por una misa de convivencia y de participación puramente humana, una comida de hermandad. El altar, que es de los tiempos de la más remota antigüedad, era el lugar de los sacrificios, ha sido sustituido por una mesa de comer, donde la gente se reúne a su alrededor, con guitarras, con instrumentos musicales, con gritos, donde se come, se bebe, donde se trata la Eucaristía, o la llamada Eucaristía, de cualquier manera, si es que se cree en la transustanciación, también poner en duda la transustanciación. Yo digo, ni más ni menos que lo siguiente: ¿cómo se puede pretender que tales enseñanzas, que tales doctrinas procedan del Espíritu de Jesucristo cuando son contrarias a Jesucristo? Pero es que Jesucristo se contradice a sí mismo, es que Dios se contradice a sí mismo, es que el Espíritu Santo va a estar promoviendo enseñanzas contrarias a Jesucristo cuando es el Espíritu de Jesucristo. Por eso digo que estos movimientos están conduciendo a miles de almas a la perdición. Y sin embargo, pues hoy día la Iglesia tiene una preponderancia y un poder. Yo diría que es el movimiento actualmente de la Iglesia más poderoso y más extendido. Algunos dirán, con toda la razón, pero oiga usted, padre, el movimiento neocatecumenal fue aprobado con toda solemnidad por el Papa Benedicto XVI, y luego bendecido también con toda solemnidad por el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, el Papa actual. ¿Qué dice usted a eso? Pues yo digo, en primer lugar, que eso es cierto, es verdad. Y en cuanto a dar una explicación, la única explicación que yo puedo dar a eso es ninguna. ¿Qué dice usted a eso? Pues nada, no lo sé. Porque el Papa Benedicto XVI aprobó ese movimiento y el Papa Bergoglio lo ha continuado. Respuesta por mi parte, pues no lo sé.
Pero yo me atengo a los hechos. Los hechos son esos. Este movimiento enseña verdades contrarias a la fe. Sus cultos no tienen nada que ver con el culto cristiano. Es un culto judeo-protestante. Más judeo-protestante que católico, en absoluto. El papel del sacerdote queda reducido a la nada. Prima el papel de los seglares. El papel de los sacramentos, la Eucaristía, queda reducida a una cosa completamente extraña, etcétera. Respuesta por mi parte. Y sin embargo la Iglesia lo aprueba. Respuesta, pues yo no lo sé, pero los hechos son los hechos. Y cada cual que los interprete como quiera. ¿Cómo se puede compaginar este espíritu, estas enseñanzas, estos cultos con lo que hizo el Señor? Antes lo hemos dicho. Si permanecéis en mis palabras, seréis de verdad mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero con tal de que permanezcáis en mis palabras, con tal de que sigáis mis enseñanzas, esa es la condición que pone nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a promover enseñanzas contrarias a las promovidas y a las enseñadas por Jesucristo? Contrarias a la misma vida. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a promover enseñanzas que niegan el aspecto sacrificial de la muerte de Jesucristo y su forma de redimirnos? No redimió con el amor, pero no con su muerte en la cruz. No es posible que el Padre consintiera una muerte cruenta, la muerte cruel por parte de su Hijo. Así dice, hizo el movimiento catecumenal, entre otras muchas cosas. Esta es la realidad. ¿Que existen en la Iglesia estos movimientos? Pues es una realidad, es una actualidad, existe, realmente así es. Y en esa situación nos encontramos. ¿Cómo es posible que la Santa Misa, durante 20 siglos, celebrada por la Iglesia con tanta devoción, como el sacrificio y muerte del Señor en la cruz, un sacrificio a partir del cual, mediante la asistencia y participación de los fieles, los tales fieles participaban de la muerte y del sacrificio del Señor? Puesto que estamos unidos a Cristo y formamos un solo cuerpo con Él, lo mismo que formamos parte de su vida, formamos parte de su muerte. ¿No sabéis que a los que habéis sido bautizados, decía San Pablo, en Cristo Jesús, habéis sido bautizados para participar en su muerte? La Santa Misa, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, convertido en una comida festiva, en una comida de hermandad puramente humana. No nos damos cuenta de lo que eso significa. Lo que siempre fue la misa católica durante 20 siglos, la misa cristiana, la misa de iglesia, convertida en una ceremonia que fue redactada, construida por los protestantes. 7 protestantes y 3 católicos, de los cuales 3 católicos el presidente era masón. Y esa misa hoy día la están diciendo también los protestantes, porque es una misa de configuración más protestante que católica. Esa es la verdad.